Cordial saludo, mi nombre es Rafael Amariz, estudiante del pregrado de Ingeniería Industrial de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a darle inicio a la práctica número 3, la cual consta de dos actividades. La primera actividad pide realizar un MRP para determinar requisitos brutos, requerimientos netos, recepciones de órdenes proyectadas, inventario proyectario disponible y lanzamiento de órdenes proyectadas de los componentes B, C, D, F y G para satisfacer las demandas de los productos A de la tabla demanda de A, y nos dice que no hay recepciones programadas y es en el día cero. Entonces, eh, nos dan esta información y procedemos a realizar la primera actividad en el programa de Excel. Entonces, para realizar esta actividad, primero que todo, hicimos una lista de materiales en donde pusimos el producto A, que es el principal, y por debajo de ellos pusimos los demás los subproductos que se requieren para realizar el producto A. Entonces tenemos que se requieren 2 de B, se requieren 4 de C, pero para realizar B se requieren 3 de G, para realizar C se requieren G3, 3 de G y 6 de D. Y para realizar D se requiere 1 de E y 1 de F. Y aquí tenemos la información que nos pide. Entonces procedemos a hacer el programa MRP, el cual nos pide la escala de tiempo semanal, requerimientos brutos, pedidos programados, el periodo disponible, el anterior, requerimientos netos, recibo pedidos planeados y expedición de productos planeados. Entonces, escogemos el primer producto, el que vamos a realizar, que es el producto A, y empezamos a realizarle el respectivo procedimiento. Entonces, el producto A tiene, tiene una duración de 2 semanas, aquí como podemos observar. Tenemos que tener un lote mínimo de 10 unidades. Un lote mínimo de 10 unidades, como lo podemos observar acá. Y tenemos unas unidades disponibles de 40 unidades, que es el inventario actual. Entonces, nos piden empezar desde la semana 10, desde el día 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y aquí nos dan las cantidades del producto para el producto A. Entonces ubicamos la cantidad del producto desde el día 10 y empezamos a programar. Entonces nos ponemos los productos disponibles hasta el día 9, porque hasta ahí es donde tenemos los productos, y empezamos. Aquí podemos observar que los productos obtenidos restamos el que nos piden. Entonces aquí podemos ver la resta y así sucesivamente. Y como tenemos inventario, después de realizar la resta con lo que nos piden, como tenemos inventario, ya no tenemos que los requerimientos netos son cero, no necesitamos residuos planeados, y, y seguimos con la otra semana, que serían 25 menos 14, entonces nos quedan 11. Pero aquí ya no nos alcanzaría para el pedido que se requiere. Entonces tendríamos que realizar un pedido mínimo de 10. Entonces realizamos el pedido 10, pero para sacar primero el requerimiento neto tenemos que restarle el inventario que teníamos, que nos quedaba, menos la cantidad de la capacidad, lo que nos piden. Y realizamos el pedido. Nos dicen que se demora 2 semanas, entonces contamos 2 semanas hacia atrás, 1, 2, y aquí tenemos el resultado. Entonces, tenemos que, entonces aquí tenemos que para sacar, que tenemos 10 unidades, la del pedido, más las 11 que nos quedaron, menos las 15 unidades que se requieren para el pedido. Y así seguimos sucesivamente.
Entonces, después de realizar la resta, entonces tenemos que nos sobra una sola unidad, por lo tanto tenemos que realizar otro pedido y así sucesivamente para los demás. Eh, entonces, si observamos la lista de materiales, miramos que para B y para C necesitamos escoger lo de la lista de A. Entonces, normal, lo cogemos la lista de A y multiplicamos el B por 2 y realizamos el mismo procedimiento. Igual, el C por 4 y realizamos el mismo procedimiento. Pero entonces para fabricar AB necesitamos 3 de G. Para fabricar C necesitamos 3 de G y 3 de D. Entonces para fabricar D, como vamos en orden alfabético, A, B, C, D. Entonces miramos que para fabricar D necesitamos es AC, no A. Entonces lo que hacemos es escoger AC y multiplicarlo por la cantidad que nos piden, que son 6. Entonces aquí tenemos la multiplicación de la lista de C y realizamos el mismo procedimiento. Tenemos que en D nos piden un lote mínimo de 380 unidades, que se demoran 4 semanas, y tenemos un inventario de 500 unidades. Igualmente ponemos los 500 unidades en la semana 9 y empezamos a realizar la resta. Si nos haría falta si nos hace falta unidades para completar el pedido, entonces lo que hacemos es realizar el pedido mínimo, que son 380. Le sacamos el requerimiento neto, que es restar el inventario que nos queda, restar la cantidad que nos pide menos el inventario que nos queda, nos saca el requerimiento neto, y después sumamos lo que pedimos, el pedido mínimo, y le sumamos lo que nos queda y le restamos la demanda. Entonces así realizamos para todos los ejercicios. Entonces para G dice que se requieren dos piezas de G. Entonces, pero con la particularidad que en G necesitamos, en un G nos piden AC y en el otro G nos piden AB. Entonces simplemente arrastramos el resultado primero de C, entonces, y lo multiplicamos por 3 y hacemos el mismo procedimiento, y después arrastramos el resultado de B y lo multiplicamos por 3 porque son por 3 unidades, y hacemos el mismo procedimiento. Entonces aquí ya nos queda la tabla, el procedimiento de MRP terminado para esa actividad. Para la segunda actividad de esta práctica, dice que nos piden, entonces tenemos el primer numeral, que sería que, dada las siguientes listas de materiales e información de ruteo, desarrolle la lista de capacidad para cada uno de los productos P y Q. Entonces aquí tenemos la lista de los materiales para los dos productos, para el P y para el Q. Dice que se requiere una unidad de A, se requieren 2 unidades de B, y para Q se requieren una unidad de B, 3 de C y 2 de A. Entonces, aquí nos dan la información, el cual tenemos todos los artículos que se requieren, el centro de trabajo, la referencia de cada centro de trabajo, el tamaño del lote, la operación, si es de 1 a 1, tenemos la configuración de horas y la ejecución por unidad. Entonces, ponemos la información en esta tablita para realizar la información. Entonces tenemos el estándar setup, que es la configuración por horas, pero el set unitario tenemos que hallarlo. Tenemos el set unitario, este es el que tenemos que hallar. Entonces tenemos el proceso estándar y el estándar total, que este es el que vamos a utilizar, que este es el más importante. Bueno, entonces, pero para sacar ese estándar setup,
Entonces lo que tenemos es que eh, dividir el estándar SEP-UP por el tamaño del lote. Dividir el tamaño del lote por el tiempo SEP-UP. Y aquí nos da el SEP-UP unitario, el cual se suma con el estándar de proceso y nos da un estándar total. Y así para todos los casos. Entonces, sacamos la lista de capacidad, el cual ponemos los centros de trabajo. Aquí miramos que los centros de trabajo son solo 10, el 20 y el 30. Entonces, vamos poniendo que en el centro de trabajo 10 tenemos una capacidad, un total estándar de 0,47 para P, y para Q tenemos en el centro de trabajo 10 un total estándar de 0,58, y así para los demás pedidos. Miramos que para el centro 20 en P, para el centro de trabajo en P de 20 tenemos el tiempo de 0,19, el cual se tiene que multiplicar por la lista, se tiene que multiplicar porque hay dos centros de trabajo 20. Entonces, esos dos centros de trabajo se tienen que sumar los tiempos y multiplicarlos por lo que nos piden, porque en vez son dos unidades. Entonces, así sucesivamente hasta tener la lista de capacidad. Entonces, acá en la semana, en este numeral nos piden que realizar en la semana 1 tenemos que una cantidad de 90 piezas para P y 75 para Q. En la semana 2 tenemos 78 para P y 103 para Q. Nos piden hallar cuáles son los requerimientos de la capacidad para cada uno de los centros de trabajo en la semana 1 y 2. Entonces, para realizar este proceso, lo que hacemos es un MRP en donde se especifiquen los dos productos que nos piden. Aquí tenemos la semana 1, la semana 2, y aquí tenemos las cantidades que nos piden en cada semana. Entonces, igual, hacemos un centro de trabajo, el centro de trabajo de 10, 20 y 30, y tenemos las 2 semanas. Entonces, aquí hacemos el procedimiento para la semana 1 y para la semana 2. Aquí está todo especificado como lo realicé. Y sacamos el total para cada hora de trabajo en cada semana. Y por último, nos pide realizar un programa de MRP para la planeación de materiales en los productos PIQ usando el formato MRP. Tenga en cuenta la siguiente información. Esta información nos dan los productos, nos dan las semanas y el disponible por unidad. Entonces, lo que hicimos en esa parte fue organizar los productos en una tabla de MRP, mirar las unidades que nos requiere y la colocación del pedido. Entonces, mirando la tabla nos dice que para el Q se demora una semana en ser despachada y se necesitan 10 unidades. Entonces acá se ponen las 10 unidades y dice que se demora una semana. Y así sucesivamente hasta llegar al producto C, el cual nos piden 100 unidades, pero este se demora 3 semanas. Entonces contamos 3 semanas hacia atrás. Y aquí en la semana 1 es donde tienen que despacharlo sin pedido y para tenerlo listo en la semana 4. Entonces, listo, eso fue todo, toda la actividad de la práctica 1, y muchas gracias por su atención.